asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te doy yo por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y les bendice con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, adorno por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, yeah. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro yo. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes. Amén, amén, iglesia. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor por nosotros, que Él tomó el cruz del Calvario para que nosotros podamos tener una nueva vida en Él. Amén. Y Él no solamente es nuestro Padre que nos ama, pero Él también es el anciano de días, el Rey de reyes, Señor de señores, que se sienta en su trono celestial, soberano sobre todo. No importa lo que está pasando en esta vida, podemos confiar en esa verdad. Amén, iglesia. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor y Salvador juntos. Una voz. Pueblos clamarán
Cantemos a nuestro Rey, iglesia. Él es Rey incomparable, todo el tiempo es de Él. Permanecerá su trono, es eternal. Si lo es, Él es digno, dame gloria, en Jesús confiaré. El anciano de días es
seguridad que tenemos en la vida es Jesucristo. Que Él sea nuestra roca firme. Canten esto conmigo, iglesia. Que en la tormenta Él es fiel. Cántenlo conmigo. En la tormenta mi casa no moverá. Tú me guardas, sé que me sostendrás. En la tormenta mi casa no moverá. Tú me guardas, sé que me sostendrás. En la tormenta mi casa no moverá. Tú me guardas, sé que me sostendrás. Oh, sé que me sostendrás. Mi casa no moverá. Oh, sé que me sostendrás y nada me moverá. Cristo es mi fundamento, mi roca firme es cuando todo se estremece. Feliz siempre estaré, he puesto mi fe en Cristo. Él nunca fallará, fiel tras generaciones, porque habría de fallar. Él no, Él no, Él no fallará, Él no fallará, Él no. Iglesia, le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor que nunca falla. El que es fiel a través de generación en generación, de eternidad a eternidad. Nuestro Dios es fiel a cada una de sus promesas. En uno de los sermones más hermosos que vemos en la Biblia, en el Sermón del Monte, ahí que se encuentra en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Al final del mensaje, de este gran sermón que el Señor Jesús le da a aquellos seguidores, aquellos que estaban escuchando, miren cómo el Señor cierra este mensaje. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no la pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó las lluvias, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó y grande fue su destrucción. El Señor Jesús presenta aquí un cuadro. Dos personas, mismas circunstancias, resultados diferentes. ¿Por qué el resultado diferente? Porque uno fue sabio y el otro fue necio. ¿Y dónde está la clave para el buen resultado según lo que dice Jesús? Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica. En otras palabras, a cuando nosotros como creyentes confiamos plenamente en nuestro Señor Jesús y no edificamos nuestras vidas según nuestro entendimiento, según nuestra sabiduría, sino que edificamos nuestra vida, nuestra familia sobre la roca, sobre Jesús, iglesia, vamos a ver buenos resultados, vamos a ver bendición, vamos a ver la mano de Dios con nosotros, vamos a experimentar lo que acabamos de cantar, que el Señor nunca falla.
En medio de esa tormenta no nos vamos a preguntar por qué la tormenta, sino es, Señor, estoy seguro en medio de la tormenta, en medio de mis circunstancias, en medio del desempleo, en medio de la enfermedad, en medio de la desesperanza, el Señor nos va a dar la fuerza. Porque no nos va a tomar por sorpresa cuando vengan esos ataques a la vida. Porque vamos a estar firmes en Jesús. Vamos a estar firmes en Jesús. Y dice el versículo 28 al final: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Es mi oración que cada día, a medida que estudiemos la palabra de Dios, vivamos maravillados de nuestra relación con Dios. Es mi oración que cada día nosotros estemos maravillados de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Así que, iglesia, en este momento quiero pedirte ahí donde tú estés que tú cierres tus ojos, que oremos al Señor en esta hora, que le adoremos por lo que Él es, que lo adoremos por su santidad, que lo adoremos por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Pero sobre todas las cosas, que lo adoremos, que lo exaltemos por Jesús, por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Porque no hay otro fundamento en el cual la iglesia ha sido construido, ha sido edificado, que no sea Jesús. No es un fundamento humano, no es una filosofía humana, es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es por eso que en esta hora, Padre Celestial, clamamos a ti. Y te pedimos que como iglesia, que tú continúes derramando tu bendición, Señor. Que tú continúes derramando, Señor, tu gracia, tu misericordia sobre tu pueblo, Señor. Gracias porque estas canciones primeramente son elevadas a ti, Señor, y son un recordatorio de tu fidelidad. Cuán hermoso y cuán agradable, dice el Salmo, habitar los hermanos juntos en armonía. Cuánta bendición hay, Señor, cuando tu pueblo exalta tu nombre, cuando tu pueblo eleva canciones, salmos, himnos y cánticos espirituales. Te damos gracias por esta mañana y sobre todo por la bendición que cada uno de nosotros tenemos en Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos, te exaltamos y te damos gracias en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Buenos días, bienvenido a la iglesia LB, bienvenido al servicio LB en español. Mientras usted se sienta, saluda a la persona que está a su lado y denle la bienvenida a nuestra iglesia. Buenos días una vez más, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por estar en esta mañana. Ustedes, verdad que son fieles, ¿verdad? En este fin de semana largo, muchos hermanos y justificadamente están de vacaciones. Así que espero que ellos nos estén sintonizando a pesar de que estén de vacaciones. Y de paso, les saludamos a ellos y a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Bienvenido a este servicio de adoración. Si usted está aquí por primera vez, no importa, queremos también felicitarte y saludarte de una forma especial. Así que, iglesia, vamos a dar un fuerte aplauso a todos aquellos que nos están visitando por primera vez. Bienvenido. Al final el pastor le va a dar un anuncio y te va a decir cómo usted se puede conectar con nosotros. Le damos gracias a Dios, igual como decía, que estamos celebrando este fin de semana, el 4 de julio. Un día muy importante para nuestro país, 249 años desde que este país se independizó de la corona británica. Así que, como pueden ver, yo todavía estoy de fiesta, ¿ok? Mis hermanos, quiero darles dos pequeños anuncios. Un anuncio es que quiero empezar a promocionarlo. El próximo 2 de agosto, nuestra iglesia va a ser anfitriona de lo que se llama la celebración
de la Confraternidad de Iglesias Hispanas. Van a venir hermanos de todas las iglesias de aquí de la Florida, desde Pensacola, Tampa, Orlando, el área de Orlando, de aquí de Miami. Así que les invitamos a que usted sea parte de esta hermosa celebración. Va a ser muy espectacular. Así que solamente quería eso, que usted lo puede poner en sus boletines. Ahí va a ver la lista de algunos de los pastores que vamos a estar impartiendo alguna conferencia, alguna charla. Vamos a tener al director ejecutivo de la Convención Bautista de Florida, el Dr. Ramesh. Así que va a ser de gran bendición. Esperamos que usted pueda asistir. 2 de agosto, 9 de la mañana, y al final vamos a terminar con un almuerzo, ¿ok? Así que sería muy bueno que usted se registrara para así tener un conteo de cuántos hermanos van a venir. Y también quiero pedirles que oremos, y lo vamos a hacer ahora. Oremos por el estado de Texas. Usted seguro ha escuchado las noticias, desgarradoras imágenes de lo que ha pasado ahora en estas últimas horas, sobre todo niños desaparecidos que están en un campamento de niños. Así que oremos por las víctimas, oremos por la familia y oremos para que en medio de este dolor la luz del Evangelio pueda brillar y traer esperanza. El gobernador de Texas ha declarado el día de hoy día de oración en todo el estado. Estamos clamando al Señor para que el Señor tenga misericordia, y desgraciadamente una situación muy difícil, pero podemos ir al Señor en oración y clamar a Él en esos momentos, ¿ok? Así que continuamos hoy con nuestra serie en el libro de Judas, Defiende la Fe. Pero antes vamos a orar por todas estas cosas y darle este momento al Señor para que hable a nuestras vidas con poder. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un domingo más que tu pueblo se puede reunir en tu nombre, Señor. Primeramente, Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por la bendición de ser tus hijos, por la salvación que nosotros disfrutamos en nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque nos permites adorarte en este país, un país libre, libre de expresión, libre de culto, Señor. Y te pedimos, Señor, que nunca olvidemos eso, Señor, la bendición de pertenecer a este país y de poder adorarte de esta forma. Padre, también oramos por aquellos cristianos que no tienen esa facilidad que tenemos nosotros, que están siendo perseguidos, que están siendo maltratados, que corren por sus vidas, Señor. Te pido, Padre, que tú a ellos también les dé fortaleza y bendición, Señor, en el día de hoy mientras ellos se reúnen, Señor. Oramos por las víctimas, Señor, y esta situación que hay en Texas por estas inundaciones y estas crecientes de ríos y aguas, Padre. Tantas víctimas, Señor, tantas familias afectadas. Oramos para que tú seas, Señor, su consuelo, Señor, que tú seas su fuerza, Señor. Guía a los rescatistas, Señor. Guías a estas personas a ir a los lugares correctos, directos, Señor, para que puedan ayudar y salvar la mayor cantidad de vidas posible. Te pido, Señor, que tú obres con poder, Señor. Que las iglesias, Señor, en el estado de Texas, Señor, se puedan unir, Padre, y que juntos puedan proclamar el Evangelio y puedan traer esperanza. Jesús es la única esperanza en todo momento de nuestras vidas. Señor, sé con ellos, Padre. Y también sé con nosotros ahora al escuchar tu palabra. Que tu palabra en esta mañana, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, Señor, que cambie nuestras vidas. Pero sobre todo, si en el día de hoy si hay alguna persona aquí que aún no ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, que hoy pueda ser ese hermoso día y que puedan rendirse a ti, Señor, y que tú les puedas perdonar de sus pecados y les puedas salvar. Mira que pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, un fuerte aplauso a nuestro Señor. Todos nosotros en los últimos días, en las últimas semanas, hemos estado pegados, como quien dice popularmente, delante del televisor, viendo todo lo que ha sucedido, no solamente en nuestro país, pero a nivel mundial.
Todos hemos visto las recientes noticias, los recientes conflictos y como hemos hablado, las guerras y rumores de guerra entre Ucrania, Rusia, Israel, Irán y tantos otros países. Y verdad que muchas personas me preguntan, pastor, ¿de verdad que ya estamos viviendo lo que dice Marcos 13, lo que dice ahí Mateo 24, las señales que nuestro Señor Jesús está dando? Y le estaba comentando hace poco que muchas personas ahora están cogiendo las redes sociales, entrando a las redes sociales para dar sus opiniones. Y hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas. Y muchas personas piensan si ya estamos viviendo esos tiempos. Mi respuesta, mis hermanos, con toda humildad, estamos en camino, pero no, todavía no hemos llegado a ese extremo. Estamos viviendo, sin embargo, otro periodo. Estamos viviendo un periodo de algo que debe suceder y ha sucedido por mucho tiempo. Y el Señor Jesús incluso lo dijo, que antes de que Él viniera por segunda vez, habría un periodo de un gran engaño espiritual. Dice ahí casualmente en Lucas 18:8 la siguiente palabra o la siguiente pregunta. Decía el Señor Jesús: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre regrese de nuevo a la tierra, cuando el Hijo del Hombre regrese con gran poder y gloria, Jesús hace la siguiente pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta de Jesús indica que va a haber un periodo donde la fe verdadera va a escasear. El periodo antes del regreso de Jesús, según la palabra de Dios, está marcado por dos cosas: por la apostasía y por la incredulidad. Y es por eso que en el Nuevo Testamento, excepto en el libro de Filemón, de todos los libros del Nuevo Testamento, excepto uno, todos los libros del Nuevo Testamento tratan el tema o nos advierten de la apostasía o de falsos maestros que van a llegar a la iglesia. Usted se preguntará, pastor, ¿qué es la apostasía? La apostasía viene de una palabra griega, apostasia, que significa rebelión, significa un abandono, una ruptura de la fe. Solo que el Señor Jesús está diciendo que en los postreros días, y déjame aclarar, los postreros días o los tiempos finales comienzan desde el momento en que Jesús asciende al cielo. Ahí comienzan los últimos días, los postreros días. Desde el momento en que Jesús asciende, la iglesia primitiva pensaban que Jesús iba a regresar en su momento. Y desde hace 2000 años, la iglesia ha estado esperando ¿a quién? La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que Jesús, los escritores del Nuevo Testamento nos están diciendo: estemos preparados porque esta venida puede ser en cualquier momento. Yo sé que hay burladores, como dice Pedro, que van a decir: ¿y qué pasó con esa segunda venida? ¿Por qué Jesús no ha venido? ¿Se la habrá olvidado? No. La Biblia es clara cuando dice que el Señor no tarda sus promesas. No es que Dios se haya olvidado, sino que el Señor es paciente y quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Pero definitivamente estamos viviendo este tiempo de apostasía, este tiempo de rebelión, no contra un gobierno, pero contra la fe, una ruptura de la fe. Lamentablemente, todos nosotros hemos conocido personas que en algún tiempo han profesado ser cristianos, que en algún tiempo fueron grandes pastores, que en algún tiempo fueron grandes líderes de alabanzas, algunos tiempos fueron líderes convencionales, etcétera, etcétera. Ellos profesaban creer en Cristo, ellos aparentemente parecían amar al Señor y a la iglesia, servían en la iglesia, y ahora, actualmente, están viviendo como si las Sagradas Escrituras no fueran ciertas, como si el Evangelio fuera una mentira, como que Cristo no fuera el Salvador y el infierno es una fabricación o un lugar más deseable que el cielo. Estas personas están en la categoría de apóstatas, de sectores de la fe.
Sin embargo, como dijimos la semana pasada, los apóstatas no abandonan o abandonan la fe, pero no necesariamente abandonan la iglesia. Algunos permanecen dentro de los círculos de la iglesia. Algunos permanecen dentro de la comunidad cristiana, dentro de las convenciones, de las asociaciones cristianas, dentro de los círculos religiosos y eventualmente con el propósito de propagar sus herejías demoníacas por destruir la iglesia, para destruir el impacto de la iglesia en la comunidad. Está pasando en nuestros días y pasó desde el tiempo del primer siglo, y es por eso que Judas, por inspiración divina, vimos la semana pasada que su intención de escribir la carta era hablar de la salvación que tenemos en común, pero vio la necesidad de decirle a la iglesia: es hora que abramos nuestros ojos, es hora de que estemos alerta, porque los apóstatas, estos falsos maestros, no es que vendrán como decía Pedro, sino que ya están aquí entre nosotros. La semana pasada vimos en dos versículos, en el 3 y el 4, cómo Judas nos dice: están entre nosotros y les voy a dar algunas características para que ustedes los identifiquen. Judas dice que eran impíos, eran enemigos de la gracia de Dios, que negaron la verdad de Dios, que eran diseñados para condenación. Entonces ahora Judas, en los versículos del 5 al 7, nos va a decir que Dios no va a pasar por alto a estos apóstatas. Dios los va a juzgar, y nos va a decir ahora en los versículos del 5 al 7 que Él los va a juzgar de la misma forma que Él juzgó a otros apóstatas en el pasado. Así que Judas va a dar un ejemplo de cómo Dios hizo esto en el pasado y lo va a hacer en el presente y en el futuro. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Les invito a buscar en el libro de Judas. Recuerden que es un solo capítulo. La forma más fácil de buscarlo es el Apocalipsis, la hoja antes, ahí donde está Judas. Y vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice así la palabra de Dios en esta mañana: ahora, quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, a su pueblo Israel, destruyó después a los que no creyeron. Versículo 6, segundo ejemplo: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y nos da un tercer ejemplo. Versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Son estos tres versículos. Judas nos hace referencia a tres incidentes, a tres juicios que Dios hizo contra los apóstatas en el pasado. Son tres incidentes: uno a los judíos, otro a los ángeles y otros a los gentiles. Y en eso es lo que queremos basarnos en este día, este mensaje. Ver esos ejemplos, analizarlo y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Pero antes, déjame darle la idea central de en esta mañana. La idea central es la siguiente: los apóstatas que han rechazado a Dios y a la verdad de Dios se enfrentarán su juicio eterno. ¿Ok? Punto número 1, si usted está tomando nota, y es el ejemplo número 1, el ejemplo de Israel. El punto número 1 es el siguiente: Dios juzgará la incredulidad de los apóstatas. Los apóstatas una de sus características es su incredulidad, y hoy vamos a ver que aquellos que son incrédulos, Dios va a juzgar su incredulidad. Miren ahí en Judas, versículo 5, lo primero que Judas nos dice. Judas dice: aunque ustedes ya lo saben, quiero que
recordarles. Esta frase, quiero recordarles, nos enseña muchas cosas. Primeramente, nos está enseñando que la audiencia original de esta carta eran ¿quiénes? Eran judíos. ¿Por qué le voy a empezar a recordar eventos y sucesos que pasaron dentro de la historia judía, dentro de la Biblia judía, dentro del pueblo judío? Y le está diciendo, quiero que ustedes recuerden algo que ya ustedes saben. Y mi hermano, aquí hay una gran enseñanza que yo no quiero que usted se pierda en este momento. Es necesario, escuchen, recordar las lecciones para que sean ¿qué? Efectivas. Es necesario que se nos recuerden las cosas para que las lecciones que aprendamos sean efectivas. El Señor lo dijo en Deuteronomio. Dice, estos mandamientos que te doy, repíteselo a tus hijos en todo momento. Una de las leyes de la enseñanza es la repetición. Nunca podemos llegar al extremo de eso de, ya yo no voy a ir a la iglesia porque ya yo sé lo que van a predicar. Ya yo sé lo que van a decir, ya yo me lo sé todo. No, es necesario que escuchemos el mensaje, escuchemos la palabra de Dios 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces. Dice aquí Judas, aunque ustedes ya lo saben, quiero que se lo recuerden. Miren a la pantalla, para que la verdad tenga impacto en el presente, debemos recordar el pasado. Debemos recordar el pasado. A mí me encanta la historia. ¿Por qué? Porque de la historia usted aprende. De la historia usted aprende. Usted puede aprender del pasado. Pero la verdad, para que tenga impacto, debe ser recordada constantemente. Le estamos recordando la verdad del evangelio a los niños. Le estamos recordando la verdad del evangelio a los jóvenes. Le estamos recordando la verdad del evangelio a los jóvenes adultos en nuestra iglesia. Le estamos recordando la verdad del evangelio a la iglesia Elevate, tanto en inglés como en español. Y si algún día Dios quiere en portugués y en creol, también lo vamos a hacer. Es necesario recordar la verdad del evangelio. Es muy importante para que sea efectiva en nuestras vidas. ¿Por qué ustedes creen que este país celebra el 4 de julio? Una festividad que pasó hace 249 años. Primeramente para celebrar nuestra independencia y también para recordar, para que nunca olvidemos el precio grande que se pagó por ella y así no cometer el mismo error. ¿Por qué siempre recordamos el 11 de septiembre? Para recordar lo que pasó en ese día. Déjame traerlo ahora al ámbito nuestro, al ámbito cristiano. ¿Por qué usted cree que nosotros en nuestra iglesia celebramos la cena del Señor o el domingo de resurrección? ¿Para qué? Para recordar la obra perfecta de Cristo en la cruz y la victoria sobre la muerte. ¿Usted no cree que hemos predicado cientos de veces acerca de eso? Pero aún así tenemos que recordarlo y recordarlo y recordarlo. Porque el evangelio no solamente es un ticket, un boleto para llegar al cielo. Es para nuestra vida diaria. El evangelio es tan importante para salvación como para nuestra vida. Para que la verdad tenga impacto en el presente, debemos recordar el pasado. Es más, por eso predicamos. Un teólogo muy conocido, Matthew Henry, decía lo siguiente: la predicación no está diseñada para enseñarnos algo nuevo en cada sermón, sino para hacernos recordar, para traer a memoria las cosas olvidadas. Judas aquí va a usar 3 ejemplos del Antiguo Testamento, como le dije anteriormente, y nos advierte con respecto a la apostasía. El apóstol Pablo escribió algo similar y miren lo que dice ahí en 1 Corintios 10 del 11 al 12. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pablo está diciendo, no ignoremos la historia del pasado, la historia bíblica.
Judas está diciendo, recuerden lo que pasó. Es importante que miremos al pasado y aprendamos del pasado, de lo que pasó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es importante que aprendamos lo que pasó en las cartas de Pablo en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Miren el versículo 12. Una gran advertencia del apóstol Pablo, 1 Corintios 10, 12. Por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado. No sea que caiga. Por eso es importante recordar todas estas cosas. El primer ejemplo que Judas da es acerca del pueblo de Israel. En el libro de Éxodo leemos cómo Dios libró a los israelitas de la esclavitud, del yugo del faraón, después de 400 años. Este relato del Éxodo es el más mencionado en toda la Biblia. Más de 100 veces la Biblia hace referencia a cómo Dios salvó a los israelitas a través de Moisés. Y cuando usted lee la Biblia, usted va a leer que Dios salvó a Israel de una forma milagrosa, una forma dramática. Es algo tan grande que yo estoy seguro que ustedes han visto por ahí algunos shows acerca de Moisés en Egipto. Y es tan dramático y tan espectacular que incluso el mundo secular ha hecho películas, los 10 mandamientos, han hecho muñequitos, han hecho una serie de producciones porque es algo increíble, algo impresionante cómo el pueblo de Dios vio la mano de Dios y cómo ellos fueron liberados. ¿De qué forma Dios lo hizo? Primeramente, Dios envía a Moisés, un hombre que tenía dificultad a la hora de hablar, y envió a Moisés con su hermano Aarón. Dios usó 10 plagas, 10 plagas que demostraron el poderío del Señor, que sirvieron como advertencia a Egipto y al faraón de que había un solo Dios. La última plaga, la 10ª plaga, Dios juzgó a los primogénitos de cada hogar en Egipto. Esa fue la antesala de lo que vendría después. Más adelante el pueblo salió de Egipto y estuvieron enfrentándose a un gran obstáculo, al Mar Rojo. Y vemos el poderío, el poder de Dios, como el Señor abrió el Mar Rojo y pasaron por tierra seca casi 2 millones de personas. Cuando los egipcios, faraón y los carruajes del faraón les persiguieron, vieron el pueblo, vio la mano de Dios cerrar ese Mar Rojo y acabar y destruir al faraón y a su ejército. Pero ahí no se quedó todo. Mientras caminaban en ese peregrinaje hacia la tierra prometida, Dios tuvo compasión de su pueblo. Dice la Biblia que proveyó una nube, una columna de nube para el día, para cubrirlos de las altas temperaturas del desierto. También le proveyó una columna de fuego de noche para protegerlos y guiarlos. Dios estaba ahí al lado de su pueblo, cuidando a su pueblo. Lo salvó. No solo lo salvó, lo cuidó. No solo lo cuidó, sino que proveyó para ellos. Dice que cuando el pueblo tenía hambre, clamaron a Dios y Dios le envió maná, que era una especie de pan. El pueblo empezó a quejarse, clamó a Dios y Dios le envió codorniz. Y ahí fue donde fue creado el primer Chick-fil-A, pan con pollo. El pueblo tenía sed, Dios le dio agua. 2 veces salió agua de la roca. Vieron milagros tras milagros. Dice la Biblia que caminaban y el calzado de sus pies no se desgastaban. Yo cuando llegué a Cuba me compré un par de zapatos en Payless y a las 2 semanas ya no tenía suela. Puedo hablar así de Payless porque ya Payless no existe ya, si no me hubieran metido tremendas demandas. ¿Ok? Mi hermano, todos estos milagros y muchos más el pueblo de Egipto vio. Vio la liberación, vio el milagro de los alimentos, de la protección, del cuidado de Dios. Y aún así, muchos no creyeron. Muchos murmuraban. Muchos fueron incrédulos. Sabían que Dios era real porque lo veían ahí. No era que lo buscaban por la internet, no, lo experimentaban. Lo experimentaban.
Hoy en día mucha gente quiere ver señales, milagros y prodigios para leer. Pero la Biblia me enseña en toda ocasión que con los que vieron los milagros en el Antiguo Testamento y los que vieron los milagros en el tiempo de Jesús todavía no creyeron. Porque no somos salvos por milagros, somos salvos por gracia, por medio de la fe, por la palabra de Dios. Y dice aquí que cuando todo estaba bien, hasta que llegaron a la frontera de la tierra prometida. Estaba bien entre comillas. Comenzaron a quejarse poco a poco por el agua. Empezaron a quejarse por la comida. No, porque no tenemos pan solo, codorniz. Porque estamos ya cansados de comer pan con... Estamos cansados de comer Chick-fil-A. Queremos comer esto, comer aquello, pero es que el hombre siempre, eso nos enseña que el hombre siempre está inconforme con todo. Siempre está inconforme. No solamente hicieron eso, empezaron a cometer inmoralidad sexual, crearon ídolos. Y una vez más, como dije, llegaron a la frontera de la tierra prometida. Ahí en el libro de Números, en el 4º libro del Antiguo Testamento, en los capítulos 13 y 4, vemos que Dios está ahí en la frontera de la tierra prometida y Moisés envía 12 espías. 12 espías. Los 12 espías van a la tierra prometida y cuando regresa, 10 de los 12 vinieron con un reporte negativo. Un reporte incrédulo. Un reporte, que le vamos a decir el nombre como es, un reporte apóstata. Y ese reporte apóstata, porque no creyeron, desertaron de la fe, no creyeron en las palabras de Dios, no vieron las promesas de Dios, sino que se enfocaron más en sus circunstancias humanas. Ellos regresaron y en vez de quedarse a lo mejor callados, empezaron a hacer lo que hace cualquier apóstata. No solamente a creer una mentira, sino a propagar esa mentira. Y eso fue lo que sucedió. Empezaron a quejarse. Empezaron a decir, ¿qué pasa si morimos? ¿Qué pasa si pasa esto y aquello? Empezaron a sembrar la duda dentro del pueblo. Y ahí vemos en la Biblia cómo Moisés y los otros 2 espías que sí se mantuvieron firmes, Josué y Caleb, intentaron animar al pueblo para obedecer a Dios por fe. José y Caleb decían, es verdad que hay gigantes, es verdad que hay ciudades fortificadas, es verdad que es difícil, pero nosotros confiamos en el poder de nuestro Señor, de nuestro Salvador. El mismo Dios que nos salvó de Egipto nos va a salvar ahora en la tierra prometida. El mismo Dios que proveyó por nosotros todo este tiempo lo va a hacer. Pero los otros, o el pueblo, escucharon más la voz de los apóstatas que la voz de Moisés, de Josué y Caleb. Miren ahí en Números, capítulo 14, del 2 al 4, lo que dice. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Escuchen para eso. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Con estas palabras, ustedes saben lo que estaban haciendo ellos, desafiando a Dios. Quien los había sacado de Egipto, quien los había salvado, quien había proveído para ellos, quien había nombrado un líder. Al final todas estas palabras estaban diciendo, Dios, tú eres el culpable de todo esto. Decidieron seguir a esas personas, a esos apóstatas. Y todo esto terminó en una rebelión contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios y contra a Dios. Y déjame decirte algo. Dios no puede tolerar ningún tipo de rebelión. Toda rebelión en contra de Dios, Dios la va a juzgar. El resultado de esta rebelión específica significó lo siguiente, que toda aquella persona que tenía 20 años en adelante fueron destinados a morir en algún momento en el desierto durante los 40 años. Estuvieron ahí a punto de cruzar la tierra prometida, pero Dios los desvió y por 40 años estuvieron caminando por el desierto
hasta que uno tras uno falleció y no entraron a la tierra prometida. Ahora usted se preguntará, pastor, pero ¿este no era el pueblo elegido de Dios? Sí. ¿Significa esto que Dios no va a ver su rebelión? Por supuesto que no. Eso no significa. Dios los sacó de Egipto como nación. Dios tenía un plan para ellos, pero por su pecado individual ellos no recibieron la promesa que Dios tenía para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no puede pasar por alto el pecado, ni tan siquiera de su propio pueblo. Dios no va a pasar por alto el pecado. Muchas personas dicen, oh, Dios es amor, Dios me entiende, Dios esto, Dios aquello. Y es verdad, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también no podemos olvidar que Dios es santo. Y ahí mismo en Números capítulo 14, versículo 18, miren lo que dice. El Señor sí es lento para la ira, es abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero, dice ahí, de ninguna manera tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y aquí la enseñanza en este primer punto que Judas quiere transmitir es la siguiente: cuidado de los apóstatas, pero iglesia, cuidado de seguir, de oír el mensaje de los apóstatas. Porque así como ellos van a ser juzgados, aquellos que lo siguen también serán juzgados. Judas nos da un ejemplo ahí, es de Israel. También nos da un ejemplo de otra rebelión. Y es el ejemplo de los ángeles caídos. Y miren lo que dice el punto número 2. Dios no solamente va a juzgar la incredulidad de los apóstatas, Dios va a juzgar la rebelión de los apóstatas. Y para eso el ejemplo que él pone es de los ángeles caídos. Ahí en Judas, versículo 6, dice así: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tiniebla para el juicio del gran día. Judas aquí habla de los ángeles que pecaron y que ahora están encarcelados y esperan en un futuro el día del juicio. Desafortunadamente, aunque usted no lo crea, no tenemos mucha información, no tenemos tanta información acerca de la creación de los ángeles y de la caída de Lucifer. Sin embargo, tenemos información. Muchos creen que Isaías 14, del 12 al 15, y Ezequiel 28, del 11 al 19, describe la caída de Lucifer. Lucifer era el ángel, uno de los ángeles más altos en rango que existía. Y vemos como él, por su desobediencia y su rebelión, cae de la presencia de Dios. Apocalipsis 12, versículo 4, sugiere que tal vez junto con esta caída de Lucifer, 1/3 de los ángeles cayeron junto con él. Algunos teólogos creen que esto que Judas habla aquí, este versículo que acabo de leer, habla acerca de este incidente. Otros sugieren que esto puede ser una posible invasión a la tierra por ángeles caídos, los cuales podemos leer en el capítulo 6 de Génesis, del 1 al 4. Y habla de ángeles caídos que poseyeron a hombres e impregnaron a mujeres y crearon así una generación influenciada por demonios. Se cree que esto dio lugar a una raza demoníaca de gigantes llamados los nefelines. Y es por eso que provocó una gran maldad en la tierra, por la cual Dios tiene que destruir la tierra a través del diluvio. Cualquiera que sea el caso, cualquiera que sea su opinión teológica, Judas escribe aquí que no importa que tú seas o el pueblo de Israel o que seas un ángel, si tú te rebelas contra Dios, contra su palabra, Dios te va a juzgar.
Dios envió a esos ángeles apóstatas o demonios y dice, encadenados a un lugar de oscuridad en el infierno donde esperan su estado final. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:4. Pues Dios ni siquiera, ¿qué dice? Perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día de juicio. Lo que sí sabemos es que estos ángeles no permanecieron en su posición de autoridad ordenada por Dios. Lo que sí sabemos es que abandonaron su morada legítima, dejaron el rol que Dios les asignó, se dejaron llevar por el orgullo y no se sometieron al propósito divino y traspasaron los límites de su rol, y es por eso que Dios los juzgó. Judas, versículo 8, dice más adelante que vamos a ver que los apóstatas, esto es una característica de los apóstatas, ellos desprecian la autoridad, no se someten a las autoridades establecidas por Dios dentro de la iglesia, y eso es exactamente lo que hicieron esos ángeles, y así es por eso que Dios juzgó a estos ángeles insubordinados, y de la misma forma que Dios juzgó a estos ángeles insubordinados, va a juzgar a estos apóstatas que son desafiantes. No importa si tú eres una persona que llegaste a Él o eres una persona que estás ahí desayunando todos los días con el Señor. Si tú eres un apóstata, Dios te va a juzgar. Miren, Judas lo que nos está diciendo es lo siguiente, miren en la pantalla, que la posición o el conocimiento espiritual no reemplaza la obediencia. No reemplaza la obediencia. No se trata de que usted lleve años en la iglesia, de que usted ha pasado todos los cursos, que usted ha ido a los mejores seminarios, que usted es un líder dentro de la iglesia. No se trata de posición ni de conocimiento. Dios lo que quiere es tu obediencia completa. Una obediencia parcial todavía es desobediencia. Con Dios es como decimos nosotros, o todo o nada. O todo o nada. Iglesia, Dios no toleró la rebelión en el cielo, no toleró ni la rebelión por parte de su pueblo Israel, y Él lo juzgó. Y la pregunta que yo quiero que usted se haga es la siguiente: si Dios no toleró ninguno de esos dos incidentes, ¿qué nos hace pensar que no juzgará también a los apóstatas que hay hoy en día en nuestras iglesias? Usted dirá, pastor, wow, ¿qué domingo escogí para venir a la iglesia? Yo pensé que usted iba a hablar de fuegos artificiales, lo vi con esa camisita, no sé. Me iba a invitar a su casa a hacer un barbecue. ¿Qué más yo quisiera decirle, mis hermanos? Esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo. Me decía la hermana Daisy, de una hermana que estaba fuera del país. Estaba contenta. Fue a visitar una iglesia en otro país. Una iglesia bautista. Entró y así mismo salió. Porque lo que había dentro de la iglesia, ni para qué decirle. Pregunten a la hermana después más tarde. El tercer ejemplo que nos da Judas, primeramente Israel, ángeles caídos. El tercero son los gentiles. Dice, Dios juzgará la incredulidad de los apóstatas, Dios juzgará la rebelión de los apóstatas. Y déjame decirte una característica más de los apóstatas, es que Dios juzgará la inmoralidad y la perversión de los apóstatas. Y el ejemplo que da es el siguiente. Judas, versículo 7 dice, así también, ¿qué más? Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Muchas veces pensamos que era Sodoma y Gomorra también. No, aquello se había propagado. A semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, y ahí ya te lo dice todo, ¿ok? Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Curiosamente, segunda de Pedro y Judas, ambos
hablan del mismo ejemplo. Y vemos cómo Dios usó a estas ciudades como ejemplo para avisar a los impíos de que Dios no iba a dar por inocente al culpable. El libro de Génesis cuenta que Dios llama a un hombre, Abraham, y le dice que de él va a ser una gran nación. Le pide a Abraham que deje a su familia, a su parentela, que vaya a otra tierra. Y junto a él se va un sobrino de él llamado Lot. Y en algún momento cada uno decide coger por su rumbo. Y dice la Biblia que Lot empezó en las afueras y poco a poco se fue acercando a la ciudad hasta que hizo residencia dentro de la ciudad. Así pasa con el pecado. Lo rechazamos, pero poco a poco nos vamos conformando. Es como la típica ilustración de la rana. Usted pone agua hirviendo y tira una rana dentro del agua hirviendo y la rana va a saltar. Pero si usted deja la rana ahí y usted sube la temperatura poco a poco, la rana tiene una cualidad que es que se va adaptando al medio ambiente. Y se está quemando, muere y al final no se dio cuenta porque se va acostumbrando. Curiosamente, no sé si el apóstol Pablo sabía eso o no, pero en Romanos 12 dice, no os conforméis, no nos adaptemos a este mundo. Y eso es lo que estaba pasando con Lot. Lot se estaba adaptando a su mundo al punto tal que estaba en medio de aquella ciudad, pero aún así el Señor tuvo misericordia de él. Aún así el Señor envió liberación a su hogar. Y dice la Biblia que Dios envió a 2 ángeles para advertirle a Lot y a su familia que huyeran de la ciudad porque Dios iba a destruir la ciudad. ¿Por qué? Por la maldad que había en esa ciudad. Dice la Biblia, mis hermanos, que no terminaron de los ángeles entrar en casa de Lot y tomarse el cafecito que Lot le había brindado. Estoy pensando desde el punto de vista hispano, ¿verdad? Dice que tocaron a la puerta y los hombres de la ciudad tocaron a la puerta porque habían visto a esos ángeles y venían a pedírselo a Lot porque ellos querían tener relaciones con ellos. Cuando usted lee el libro de Génesis, cuando usted lee Segunda de Pedro, cuando usted lee a Judas y hace una combinación de lo que la descripción de ellos, nosotros descubrimos que los ciudadanos de Sodoma y Gomorra y de las ciudades circunvecinas tenían estas características. Eran impíos, eran inmundos, eran malvados, eran injustos, eran orgullosos, eran inmorales, sexualmente inmorales. Y no eran personas, cuando usted analiza, no eran personas que ocasionalmente tropezaban y caían en el pecado de esa inmoralidad, sino que lo practicaban y se complacían en él. Lo practicaban, se complacían en él, lo promocionaban, hasta a lo mejor lo celebraban por un mes, a lo mejor lo celebraban poniendo banderas en algún lugar, haciendo algunas cosas. La semana pasada aprendimos que una de las formas de la apostasía son aquellas que abusan de la gracia de Dios para justificar la sensualidad y la inmoralidad sexual. Iglesia, la falsa enseñanza, escuchen esto. La falsa enseñanza no siempre es una herejía evidente en contra de la Trinidad, de la salvación, de Jesús o el Evangelio. Miren a la pantalla, los apóstatas también pueden presentarse como personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero aprueban estilos de vidas inmorales y pecaminosos. Es por eso que hoy en día, desgraciadamente, vemos iglesias o líderes apóstatas cuando los pastores no predican en contra de la inmoralidad sexual. Una iglesia es apóstata y un pastor es un líder apóstata y un falso maestro cuando la inmoralidad sexual es permisible. Cuando no se predica porque no quiero ofender a las personas.
Y la inmoralidad sexual es una sombrilla tan grande que no solamente es un pecado, son muchos pecados que entran dentro de esa inmoralidad sexual. Muchas veces vemos iglesias o líderes apóstatas que permiten que las personas de su iglesia que son heterosexuales y tienen una relación heterosexual vivan sin estar casados. No, yo no voy a tocar ese tema porque es muy complicado. Se me queda la iglesia sin nadie. No puedo tocar el tema de la pornografía porque no quiero herir los sentimientos de aquellos que son adictos. No quiero tocar este tema, no quiero tocar el otro. Vemos iglesias y líderes apóstatas cuando hay pastores que son transexuales. Cuando hay pastores que son homosexuales en iglesias que aprueban la inmoralidad sexual y dicen que está bien y están diciendo que es permisible porque al final Dios es amor. Y Judas está diciendo aquí, Dios no va a permitir eso. Y les voy a dar un ejemplo, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Lo siguiente que les voy a leer ahora es tomado textualmente, como se dice en inglés, copy, paste, copiar y pegar, del website de una iglesia aquí en la ciudad de Miami. Y dicen así: nuestra iglesia se ha comprometido a ser inclusiva con todos los que cruzan nuestras puertas, independientemente de su raza, color, edad, capacidad. Estamos bien hasta ahí, pero miren lo que dice: orientación sexual o identidad de género. Eso es lo que dice en la primera página del website, de la página web de esta iglesia. En otra sección dice: nuestra fe es una fe de más de 2000 años, pero no nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es cool, nuestro pensamiento es moderno. ¿Qué más dice? Y aquí es donde viene la base de todo. Leemos la Biblia a la luz de su contexto histórico, tomándola muy en serio, pero no literalmente. En otras palabras, ¿me conviene? No me conviene. ¿Recuerdan cuando era chiquito que alguien le daba una flor a la novia y te decía, me quiere, no me quiere, me quiere? La gente trata la Biblia así, los apóstoles tratan la Biblia así en estos días. ¿Me conviene? No me conviene. ¿Me conviene? No me conviene. Los tiempos han cambiado, hay que cambiar la Biblia. Una vez alguien me dijo, tú sabes, pastor, así me lo dijeron de verdad. Yo creo que a la Biblia hay que hacerle un upgrade. Yo no, mi hermano, el que tiene que cambiar eres tú. El que tiene que cambiar somos nosotros. Y aquí la alarma está sonando. Judas está diciendo, hay falsa enseñanza. Hay falsa enseñanza. Iglesia, tenemos que tener los ojos abiertos. Los apóstatas pueden llamarse cristianos, pero viven como el mundo. Van a la iglesia, creen intelectualmente en el evangelio, dicen que es una fe de más de 2000 años, pero su pensamiento no lo es, porque viven una vida inmoral, pecan en lo privado, llevan una vida mundana, hablan como el mundo, piensan como el mundo, actúan como el mundo y después entonces justifican su conducta. Confunden a otros haciéndoles pensar que uno puede ser cristiano y vivir como el mundo. Le dice a la gente, está bien tener un pie en un bote y el otro en el muelle. Está bien tener un pie en el mundo y tener un pie en la iglesia. Está bien tener una doble vida. Está bien ser un agente secreto. Y no, Dios no te está llamando a ser un agente secreto. Dios te está llamando a ser un soldado del ejército de Cristo que no se avergüenza del evangelio. Eso fue lo que vimos la semana pasada en el versículo 4 de Judas. Dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Hay otra versión que dice una vida de libertinaje. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Por eso tiene sentido lo que Judas hizo aquí, habló o usó el ejemplo de Sodoma y Gomorra.
como ejemplo de cómo Dios juzga a los apóstatas inmorales. Dice la Biblia que después que Lot salió con su familia, dice que descendió fuego del cielo. Fuego y azufre descendió en esas ciudades y arrasó con esas ciudades. Según arqueólogos, hoy en día todavía usted puede ver rastros del azufre en ese lugar. Un hecho que pasó hace más de 3000 años. Todavía puedes ver y ver la evidencia. La inmoralidad y el pecado serán juzgados en el fuego del infierno. Este es el mensaje de advertencia de Judas. Miren a la pantalla una vez más. Dios no solo juzga a los apóstatas que ya están dentro de la iglesia, sino también a aquellos que le siguen. No es solamente a los cabecillas, sino a aquellos que se dejan arrastrar por ellos. En otra ocasión la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como se lo hemos dicho 1,000,000 de veces, iglesia, seamos como la iglesia en Hechos, la iglesia de Berea. Que sí, que Pablo hablaba muy bonito, pero todo lo que Pablo decía, ellos lo verificaban. Verifiquen cada palabra de estos pastores que se paran delante de ustedes, de lo que usted escucha en la radio, de lo que usted escucha en el televisor. Verifique lo que dicen ellos con la palabra de Dios. Amén. Como conclusión, hoy hemos visto que en Judas del 5 al 7, Dios trata con seriedad absoluta la apostasía. Estas personas, estos ángeles, todos tenían algo en común, que fueron traidores de la fe verdadera. Como les dije anteriormente, este fin de semana estamos celebrando 249 años de la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió hace 249 años? El ejército de las 13 colonias lucharon y se independizaron de la corona británica. Hubieron muchos personajes, muchos hombres grandes y valerosos. Yo diría que uno de los más conocidos es el famoso George Washington. Pero había un personaje también muy peculiar en el tiempo de la guerra revolucionaria en los Estados Unidos. Y fue un hombre muy notorio. Y el nombre de este hombre era Benedict Arnold. Ahí vemos un selfie que él se tiró hace muchos años atrás. ¿Quién era Benedict Arnold? Benedict Arnold era un hombre que luchó por la independencia de este país. Un hombre honrado, un hombre respetado, un hombre que, si mal no recuerdo, fue un general. Fue un gran hombre hasta, y aquí es por lo que se le conoce, hasta que traicionó la causa. Es muy conocido y es muy famoso y es símbolo de traición. Así como Judas es símbolo de traición en la Biblia, este hombre es símbolo de traición dentro de la historia americana. Por orgullo, por resentimiento y por conveniencia se volvió en contra de su nación y, como dije anteriormente, símbolo de eso, de traición. Así son los apóstatas, como este hombre. Conocen la verdad, están cerca de ella, por un tiempo luchan por la verdad aparentemente, pero su corazón es tan lejos de Dios y finalmente traicionan, abandonan la fe genuina por conveniencia. Pero iglesia, aquí está la esperanza. A pesar que Benedict Arnold traicionó a su país y su traición podía haber alterado el curso de la revolución y de la historia, así no fue, ese no fue el caso. Sin embargo, al saberse esta traición, dice la historia, que esto alimentó la determinación para una gran victoria y la unidad. Cuando ellos se vieron traicionados, dice que el ejército se unió hoy más que nunca. Cuando vieron el peligro dentro de sus filas, ellos se alarmaron tanto y dijeron, ahora más que nunca tenemos que estar firmes en nuestro propósito, y es llevar a nuestra nación, a nuestras colonias y ser independiente del yugo opresor.
Nosotros como iglesia podemos estar tranquilos y esperanzados. A pesar de los apóstatas, a pesar de la falsa enseñanza que hay allá afuera, nosotros también nos podemos alimentar y saber que el reino de Dios no será vencido ni por los apóstatas ni por los traidores. Judas nos está alertando, pero nos está diciendo: no tengan miedo, solamente estén alerta, solamente tengan los ojos abiertos. Porque Él, y yo quiero hacerle eco de las palabras del Señor Jesús. En Mateo 16, 18 dice el Señor Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La iglesia es la esposa del Cordero, es la novia de Cristo. Cristo no va a permitir que la iglesia sea destruida. Pero tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que estar velando. Miren en la pantalla: los apóstatas no podrán apagar la voz del evangelio, porque la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Hay esperanza para la iglesia. Cristo es la esperanza para la iglesia. Pero también Cristo es la esperanza para aquellas personas que aún no han tenido una relación personal con Él. Quiero que sepas que Cristo vino y vivió una vida perfecta. Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Él no fue un traidor como Judas o como Arnold. Él fue el siervo fiel que entregó su vida por los suyos. Él fue el Dios todopoderoso que vino a este mundo a salvarnos. Y mi pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese Jesús? ¿Vas a creer en Él si aún no has creído? ¿Vas a confiar en Él como tu Señor y Salvador si aún no has confiado? ¿O vas a ser como uno de estos tres ejemplos que hemos visto? Dice la Biblia que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos en rebelión con Dios. Éramos enemigos de Dios. Y esa es tu condición. Toda aquella persona que aún no ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador, la Biblia declara que es enemigo de Dios. ¿Qué es lo que nos hace enemigos de Dios? El pecado. Y Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado, y la Biblia dice que la consecuencia de ese pecado es estar separados de Dios. Es ser juzgado por Dios. En el pasado estas personas escogieron rebelarse contra Dios y vieron el juicio de Dios sobre su vida. Pero eso no tiene que ser tu caso. Tú no tienes que vivir más en rebelión, sino en comunión. ¿Qué vas a escoger? ¿Rebelión o comunión? ¿Qué hace que tú tengas comunión con Dios? ¿Qué hace que pases de rebelde a ser un hijo de Dios? Jesús. Jesús vino a salvar a los rebeldes. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos de nosotros en algún momento estuvimos así. Pero el Señor nos enseñó que en Cristo hay perdón de pecado, hay salvación y hay vida eterna. Yo sé que esto es fuerte decirlo, pero es la realidad. Ayer yo me reí con mi hija pequeña una vez más. Estábamos en el carro y ella puede ser un poco cruda, pero es cierto. Estábamos hablando de algo, de un accidente, que pasamos por un lugar, un accidente. Y dijo algo así como: ay, ojalá que no se haya muerto. Porque si se murió y creyó en Dios, va al cielo. Si no, se va para el infierno. Un poco crudo, pero es la verdad.
muchas veces no queremos ofender a nadie. Queremos ser amorosos, pero con todo mi corazón, no hay nada más amoroso en esta vida que decir la verdad. Y esta es la verdad. Si crees en el Señor Jesús, vas a ser salvo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que niega al Hijo, no tiene al Padre. Te invito en esta mañana a que olvides, apagues todo el sonido, todas las voces que puedas escuchar, y hoy aproveches este día, el día de salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Quiero que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza. Y quiero darte esta oportunidad. Si en esta mañana aún no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, y quieres creer en Él para el perdón de tus pecados, para salvación y vida eterna, primeramente toma esa decisión en tu corazón. Y si lo has hecho, levanta tu mano para orar por ti. Hay alguien que quiere decir en esta mañana: pastor, me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús como su Señor y Salvador. Quiero darle la oportunidad. A lo mejor ya alguien lo ha hecho, pero quiero darte esa oportunidad. Hay alguien aquí que quiere creer en Jesús como su Señor y Salvador. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos amas tanto, Señor, que tú no escondes nada de nosotros, Señor. Tú nos dices las cosas tal y como son. Y eso demuestra, Señor, no solamente tu santidad, pero eso demuestra tu amor, Señor. Tú nos amas tanto que quieres que nosotros seamos salvos. Y nos has dado ese puente de salvación que es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Te pido, Padre, que como iglesia cada día, Señor, estemos firmes en la fe que hemos recibido de Jesús. Bendice a la iglesia Elevate, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a predicar el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo, a que nunca nos avergoncemos del Evangelio. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Iglesia, vamos a darle un aplauso al Pastor Héctor y también a esos zapatos. Tremendos zapaticos tiene el Pastor Héctor, ¿verdad? Nuevecito para que te vaya. Eso tú vaya. también. El 4 de julio, ¿verdad? Bueno, bienvenidos todos a la iglesia Elevate. Y estamos encantados de tenerlos todos a ustedes acá. Si están visitando por primera vez, yo soy el Pastor Luis y queremos saludarlos a ustedes y darle la bienvenida a la iglesia. Su iglesia, un fuerte aplauso a todos los que nos están visitando. Bienvenidos a la iglesia Elevate. Y queremos y quisiéramos nosotros conectarnos con ustedes, ¿verdad? Hay una manera simple de conectarse. Pueden enviar la palabra visitante al número 94,000, ¿verdad? Yo sé que en la pantalla dice Go Elevate, hay que corregir eso, pero es la palabra visitante a Go Elevate, ¿verdad? A 94,000. O pueden usar el QR Code. Cuando usen el QR Code, les va a llevar a una tarjeta de conexión virtual. Al llenar la tarjeta de conexión virtual, se van a conectar a todo lo que tiene que ver con la iglesia Elevate, ¿verdad? Ese es el deseo de nosotros. Tenemos unos breves anuncios para ustedes para el día de hoy. Este miércoles siguen los grupos de vida del verano. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí? Yo vi que habían tremendo grupo, ¿verdad? En ambos lados. Aquí está desde el inglés a las 7 p.m. los miércoles, y el del español está en la capilla a las 7 p.m. Este miércoles vamos a continuar, ¿verdad? Si usted quisiera estar parte de un grupo pequeño de estudio bíblico o de los grupos de vida, venga este miércoles para estar en familia estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Y también vamos a tener el Día del Amor y es un evento comunitario, ¿verdad? Vamos a servir a la comunidad en el verano y ahí tienen toda la información que vamos a tener. Vamos a regalar mochilas a la comunidad, ¿verdad? Y cómo usted puede ayudar, pueden donar, ¿verdad? Usando el QR Code, ahí pueden donar
para poder comprar las mochilas que se le van a regalar a la comunidad. Este evento va a ser el 26 de julio y vamos a buscar todo el apoyo de los que van a los grupos de vida. So, si usted quiere apoyar y comprar algunas mochilas, ahí se pueden dar las donaciones, ¿verdad? Y también 13 de julio vamos a tener presentaciones de niños. So, si usted tiene un niño en su familia que todavía no han presentado delante del Señor, pueden tomar parte de eso el 13 de julio. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por este día, ¿verdad? Y también vamos a saludar nuestro voluntario de la semana. Y el voluntario de la semana es Ricky Enríquez. Cuando lo vean, denle las gracias. Él es familia para mí, ¿verdad? Y él fue una bendición, ¿verdad? En la semana del campamento de los niños, él siempre estuvo en el van llevando a personas a la zona del parqueo todo el tiempo. Nunca dejó de estar ahí manejando. Es de gran bendición. Cuando le vean, dile que denle las gracias, cómprenle algo ahí. Yo lo conozco a él muy bien, le encantan las croquetas, el café, todo eso él va a apreciar, ¿verdad? Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la verdad, Señor. A través de tu palabra podemos conocer la verdad, Señor. Protégenos siempre, Señor. Ayúdanos a usar discernimiento siempre, Señor, para saber determinar qué es la palabra correcta, el evangelio correcta, y desechar el error, Señor. Ayúdanos siempre a apoyar la verdad y vivir vidas santas y declarar el evangelio correcto para la gloria tuya, Señor. Te pido que nos bendiga en esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén, iglesia. Le amamos en el Señor. Nos vemos.